vamos a continuar hablando de derecho animal. Hoy vamos a especificar más que nada los términos de violencia y maltrato animal. Sobre todo vamos a estar hablando de la violencia hacia los animales y la criminalidad humana. Empecemos. La violencia doméstica implica una relación intrafamiliar basada en el ejercicio del poder mediante el empleo de medios psicológicos, físicos, económicos. Implica la existencia de asimetrías en los vínculos, ya sea reales o imaginarios, que adoptan la forma de roles complementarios, por ejemplo, padre-hijo, hombre-mujer, etc. Es a su vez una relación de abuso, pues se enmarca un contexto de desequilibrio de poder e incluye conductas de maltratador o maltratadora que por acción u omisión ocasionan daño físico y o psicológico al otro miembro de la relación. Aprovechándose indebidamente de esta relación de poder asimétrica, se pretende anular al otro, cosificarlo y tratarle como propiedad. Si bien es algo muy conocido por todos, porque obviamente cuando hablamos de violencia, hablamos obviamente de interacción con un otro, ¿no? Es decir, uno puede ser violento por sí mismo, pero digamos que la violencia por sí mismo no se va a ver reflejada si no es por el otro. Ese es un punto de vista más que nada sociológico o psicológico para tener en cuenta que obviamente para que haya violencia tiene que haber, o alguien se tiene que sentir perjudicado, dañado, demás. Es decir, como básicamente dice todo este apartado, ¿no? Muchas veces hay acción u omisión, ¿sí? Que ocasionan daño físico y o psicológico. Es decir, ¿a quién? A un otro. Tiene que ver mucho con la interacción, ya sea de dos personas o, como estamos en este tipo de tema, con, por ejemplo, un animalito o una mascota. El maltrato animal desde un punto de vista criminológico. El maltrato animal, como crueldad injustificada que causa daño y sufrimiento a los animales, está relacionado con algunas patologías mentales como el trastorno disocial, de inicio habitual anterior a los 16 años y cuyo desarrollo suele dar lugar a un trastorno antisocial de la personalidad. La falta de empatía y remordimientos, así como el fracaso para adaptarse a las normas sociales, relacionan este trastorno con altos niveles de psicopatía. Es por ello que resulta necesaria una buena evaluación en la infancia y adolescencia en cuanto a los comportamientos crueles con los animales, que posibilite una temprana detención, siendo igualmente imprescindible reducir la tolerancia social a estos actos inmorales e ilegales. Bueno, dentro de los estudios que se llegaron a hacer, se puede empezar a verificar que psicológicamente la persona tiene más predisposición a maltratar o, digamos, dañar a los animales cuando tienen una temprana edad, ¿no? Esto tiene que ver básicamente porque obviamente la persona, al tener pensamientos formales a partir de una edad ya avanzada, tipo de 12, 13 años, es el momento todavía donde está ganando los primeros argumentos de qué significa cada objeto y cada sujeto, ¿no? Es decir, hay mucha todavía inmadurez sobre el conocimiento, ¿sí?, de lo que es una persona y el daño que se le puede ocasionar, como también, y este es el caso, hay mucho desconocimiento, digamos, de lo que es un animal, que ya como hemos visto antes, si bien no es una persona humana, es un ser vivo y un ser sintiente, y que obviamente hay que tratar de regularlo y protegerlo, ¿sí?, más que tenerlo como un objeto, un simple objeto. Por eso mismo, muchas veces las personas, cuando son inmaduras o todavía no han tenido un juicio de la realidad más preciso de lo que es una mascota, muchas veces con el animal lo tratan como objeto, y ahí se puede empezar a ver
justamente algún trastorno, ¿sí? De que los padres no le han hecho, no le han dado una educación correcta para poder entender de que el animal es un ser vivo, un ser sintiente. Por eso mismo, en sumatoria a esto, que cuando un chico tiene encima problemas en lo social, ya sea con otros chiquitos o a sí mismo por culpa de los padres, es muy lógico de que también se desquiten con los animales, es decir, con las mascotas que pueden tener a su alcance. Es un punto para tener en cuenta donde se puede originar, digamos, alguna especie de maltrato criminológico, donde obviamente se ve dañado el animalito que está cerca de la persona. Vamos a hablar del maltrato animal y sociedad. La forma de maltrato animal pueden ser directa, cuando es intencional y se lleva a cabo mediante conductas agresivas, y violentas como la tortura, mutilación, que pueden dar lugar en un caso extremo a la muerte del animal, e indirecta realizada a través de actos negligentes respecto a los cuidados básicos que el animal necesita como provisión de alimentos, de refugio y de una atención veterinaria adecuada, no siendo un caso extraño el abandono. Bueno, acá tenemos que precisar 2 puntos, ¿no? O mejor dicho, uno que nos va a servir, ya sea a los abogados o a los estudiantes de Derecho. Sí, hay que defender, por ejemplo, el maltrato de un animal, ¿no? Uno cree muchas veces que el maltrato es simplemente cómo se trata al animal directamente. Bueno, por eso acá sabemos que maltrato no es solamente la forma directa, ¿sí? Es decir, aquella forma violenta o agresiva, con tortura, con mutilación o digamos, no sé, con golpes o cuestiones que obviamente lo dañen físicamente al animal, sino que también puede ser indirectamente. Y ese maltrato animal indirecto tiene que ver con algo que ya nosotros venimos mencionando, que es el asunto de los cuidados básicos del animal, ¿sí? Como provisión de alimentos, de refugio, atención veterinaria, y por qué no, evitar el abandono, ¿sí? Es decir, el maltrato animal no está solamente abarcado por el trato de la persona hacia la mascota o animal, sino que también tiene que ver por el cuidado. Por eso es muy interesante, más allá de cualquier asociación que esté al respecto trabajando sobre esto, de que nosotros personas tenemos derecho, obviamente, de intimar sobre otra persona que está maltratando a un animal. Y cuando decimos que tiene derecho a reclamar legítimamente, para poder reclamar sobre el maltrato, no estamos hablando solamente de cómo lo trata, sino cómo lo cuida. Si nosotros vemos, qué sé yo, que tenemos un vecino cerca de nuestro domicilio, o ahí nomás, que vemos que hay un animalito que está desnutrido, que no tiene agua, que está totalmente está atado sin ninguna posibilidad de movilizarse, tal vez enfermo, y nadie lo acude a él, ¿sí? O mejor dicho, sus dueños no acuden al cuidado, uno puede ahí mismo, a través obviamente primero de asociaciones, que es una cuestión administrativa, y si no mismo en lo judicial, poder legítimamente presentarse para poder reclamar por el interés, digamos, del animal, ¿sí? El animal necesita protección y obviamente cualquiera puede denunciar el maltrato animal, ¿sí? Primero a las asociaciones o asimismo a los lugares específicos sobre el tema, y si no también en lo judicial, porque obviamente está regulada la protección de animales y esto hace lugar a que el animal tenga derechos, ¿sí? Derechos a evitar el maltrato, justamente. No son pocas las maneras en que un animal puede ser maltratado y el límite de la legalidad. Y la moralidad es a veces muy sutil. Parte de los defensores de los animales incluyen en el concepto del maltrato algunas formas de empleo de animales, como el uso de animales en festividades,
En festivales populares, los animales de laboratorio y experimentación, la caza o algunos mecanismos de sacrificio de animales para la alimentación humana. Es importante hacer algunas reflexiones sobre la existencia de este fenómeno en la sociedad. Vivimos en una cultura en que la violencia no se esconde, aparece de manera abierta en medios públicos como la televisión, el cine e incluso en juegos para menores. Bueno, a ver, acá entramos en una discusión bastante importante, si no casi la diría yo, una de las 5 más importantes, que es el asunto cuando se va más allá con algunas situaciones con los animales. El uso de animales en festivales populares es un uso, digamos que si el animal obviamente no está de acuerdo en participar de esos festivales, sobre todo como lo tratan, si no están bien tratados, es algo que también se puede hacer, digamos, una especificación o una enmarcación de un maltrato. Luego los animales de laboratorio, obviamente también, nadie merece que su vida sea probada, ¿no?, en un laboratorio o experimentación. La caza ni hablar, ¿sí? Y después algunos mecanismos de sacrificio de animales para la alimentación. Bueno, ahí tenemos algunas situaciones que obviamente también el maltrato puede significar, ¿sí? Obviamente que dentro de las salud, o mejor dicho, dentro de lo que es la persona humana, la persona puede comer carne, ¿sí? Y obviamente que la carne proviene de los animales, ¿ok? Ahora, el problema es cómo esos animales, ¿sí?, que tienen vida, obviamente, son, digamos, llevados a cabo, qué mecanismos son utilizados para luego poder, digamos, pasar a ser el ecosistema, cómo funciona, ¿no? Bueno, eso es muy polémico. No voy a entrar en esta polémica, pero sí tengo que decir de que hay a veces sistemas o mecanismos que no son del todo claros de cómo se sacrifica un animal para poder, digamos, de alguna forma alimentar a la persona, al ser humano. Por eso mismo hay que revisar muchas veces dentro de las cuestiones si los medios que se están utilizando son los adecuados y son los que al menos se intenta tratar de evitar un maltrato, ¿no?, que es muy difícil, pero bueno, siempre hay que tratar de tener en cuenta de que el maltrato animal, así como dijimos que puede ser directo o indirecto, de ahí puede también focalizarse en algunos puntos como lo de los festivales populares, los animales de laboratorio y experimentación, la caza y algunos mecanismos que son utilizados en forma polémica para la alimentación humana, ¿sí? Por eso mismo hay que tratar de ir llevando esta ramificación para así entenderla. Es importante hacer algunas reflexiones sobre la existencia de este fenómeno en la sociedad. Vivimos en una cultura en que la violencia no se esconde, aparece de manera abierta en medios públicos como la televisión, el cine, incluso en juegos para menores. Bueno, también hay que ver de que el mensaje que muchas veces la televisión y otros medios de comunicación hacen sobre los animales no es del todo correcto, ¿sí? Si bien en algunos se trata de hacer al animal lo más parecido a una persona, por ejemplo los dibujos animados, por otro lado a veces muestran a los animales con posiciones crueles, ¿no?, de qué hacen con ellos. Por eso mismo hay que tener mucho cuidado también de cómo los animales son llevados a cabo. El abuso animal y la violencia interpersonal hacia las personas. Esta habitualidad de la agresividad puede llegar a causar un efecto de tolerancia en quien la vive. Pero esta manifestación agresiva no solo se limita a los animales, sino que el maltrato animal es un factor que predispone a la violencia social y al mismo tiempo una consecuencia de ella. En las familias en las que se desarrollan comportamientos violentos, estos son más frecuentes, dirigidos hacia los más débiles, lo que incluye ancianos, mujeres, niños y animales de compañía. Bueno, acá tenemos un punto de origen, ¿sí?, donde se puede llegar a encontrar, obviamente,
maltrato animal, ¿sí? En una casa donde generalmente haya comportamientos violentos entre los integrantes de esa familia, puede ser de que haya maltrato animal. El maltrato hacia los animales es tolerado por aquellos que lo observan, se minimizan sus causas y sus efectos y se trata de no dar importancia. Sin embargo, para estar muy relacionado con otros tipos de conductas crueles. El abuso animal y la violencia interpersonal hacia las personas comparten características comunes y por ello es habitual que personas que han cometido delitos violentos contra personas reconozcan haber cometido también acciones agresivas contra animales, generalmente de manera previa. Tomando en conjunto, los estudios sugieren que el maltrato animal puede formar parte de las historias del desarrollo de entre 1 de cada 4 y casi 2 de cada 3 adultos violentos delincuentes. Puede ser entonces que muchos perfiles criminales puedan observarse, ¿sí? Como una previa en cómo esta persona que puede calificarse como violenta para justamente maltratar a otra persona, cómo trata a los animales. Sociedad patriarcal, violencia intrafamiliar. Profundizando en el fenómeno, se han encontrado estrecha relación entre el maltrato de los animales y el maltrato doméstico. En estos casos, cuando la crueldad animal sucede en conexión con casos de ese tipo, más probable que la violencia sea ejercida por hombres. La misma sociedad patriarcal, que ha venido otorgando un mayor poder a los hombres sobre las mujeres, niños y animales, es la clave para entender las raíces de la violencia familiar. Bueno, tal vez en otro video vamos a estar explicando algunas cuestiones de la violencia de género. Independientemente patriarcal, ¿sí? O del género que sea, la persona humana, obviamente, que ejerce violencia sobre otros, es muy posible de que previamente esté también ocasionando violencia sobre otras cosas. Por ejemplo, uno de los datos es a los animales, ¿sí? Entonces podemos entender muchas veces que una persona que tiene comportamientos, digamos, vamos a ponerle la palabra soberbio, me parece una palabra que se adecua, tal vez no mucho, pero algo, ¿sí? Una persona que se quiere imponer sobre los demás violentamente dentro de un domicilio o sobre un grupo de personas, es muy posible que esa persona también esté maltratando a los animales, ¿sí? El maltrato a los animales está vinculado con conductas violentas. Las conductas violentas, que tienen importantes repercusiones sociales, están relacionadas con el ámbito de violencia contra la mujer. Mediante los estudios realizados por GEVA, organización que preside la investigadora, el 86% de las mujeres maltratadas que acudieron a un centro de asistencia comentó que el agresor había herido, amenazado o matado al animal de la familia como venganza o para ejercer control psicológico. Entre varios otro estudio realizado por la misma investigadora y el psicólogo Frank Accione sobre una muestra de 50 sujetos condenados por diversos delitos, se obtuvo como resultado que 41,7% había maltratado animales. Bueno, es una forma de tener en cuenta de que obviamente el agresor o el violento puede acudir a formas perversas, ¿no? Así que formas perversas de cómo querer ejercer el control psicológico de la otra persona. Y una es maltratando al animal, o mismo así también amenazándolo, o propiamente, cuando hablo de amenazar, hablo de quitarle la vida, ¿no? E incluso matarlo. Y eso forma parte de violencia, no solo ya contra el animal, que obviamente pobre no tiene absolutamente nada que ver con esa discusión, sino también llevado a cabo a que la mujer, o contra el género, ¿no? Es decir, violencia contra la otra persona, que se le intenta imponer una actitud o una especie de regla sobre otro, ¿no? Es decir,
Cuando hablamos de violencia de género, lo cual ya vamos a estar hablando, estamos hablando de que la violencia se ejerce de una manera integral. Y cuando se ejerce de manera integral, a pesar de que la palabra suene lindo, estamos hablando de una violencia que va desde la actitud de la persona sobre la otra y también sobre los otros. Es decir, no estamos hablando de una actitud de una persona directamente a la hora de, no sé, me agarró la locura y le pegué. No, estamos hablando de violencia todo el tiempo, la forma de ser, la forma educada de ser. Es decir, esa forma educada o esa forma de ser de la persona violenta, ¿sí?, es la que también busca a veces ciertas formas perversas, como en este caso el accionar sobre los animales, para generar más violencia sobre la mujer. Es decir, ya no se ejerce solamente violencia sobre la mujer, es decir, violencia de género, sino que también se ejerce violencia sobre un animal, maltratando a un animal para justamente producir violencia de género. Es decir, es peor todavía. Pero bueno, está bueno resaltarlo porque el estudio es interesante y también uno va entendiendo muchas veces qué más, quiénes son los que acá, por ejemplo, son tomados en segundo plano, y el animal es tomado en segundo plano porque se busca, se lleva a buscar un fin para producir otro fin, ¿no? Es decir, se busca maltratar un animal para lograr generar violencia sobre otro fin. Bueno, es terrible el tema, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta a la hora de cómo se puede llegar a ejercer violencia sobre los animales. Niños que maltratan animales. Los niños reciben desde temprana edad contacto con imágenes de animales. De estos aprenden a ser responsables, a desarrollar empatía, afecto incondicional, y muchos adquieren su autoestima como consecuencia de la relación con su animal de compañía. Desafortunadamente, en familias problemáticas, disfuncionales, los niños pueden aprender que los animales pueden ser maltratados e incluso que la conducta agresiva es aceptable. Algunos niños se identifican con el agresor, que puede maltratarlos a ellos o al cónyuge, además de las mascotas, y se convierten ellos mismos en agresores. Bueno, esto es un poco lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Obviamente, cuando el chico o los chicos no tienen conocimiento sobre lo que significa un animal en sus vidas, o no tienen noción de que es un ser vivo, ser sintiente, digamos de alguna forma, o lo tratan como objeto, lo cual sería totalmente desafortunado por parte del chico, porque puede hacer con ese objeto lo que se le ocurra, o en algún otro caso un poquito más consciente, si es bien educado y bien llevado al cabo y le aplican el conocimiento correcto, pueden tratarlo más como un amigo, ¿sí?, o como una persona de su compañía. Pero bueno, acá está el punto que obviamente que el chico también puede maltratar al animal y el animal no tiene por qué ser maltratado. Según la Real Academia Española, podemos definir el término empatía como la identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo del otro. Recibe también el nombre de inteligencia interpersonal, término acuñado por Howard Gardner, y se refiere a la habilidad cognitiva de una persona para comprender el universo emocional de otra. De manera habitual, los niños van desarrollando esta capacidad hasta niveles adecuados. Sin embargo, en algunos casos, el no correcto desarrollo de la empatía puede avisarnos de problemas psicopatológicos. De esta manera, correlaciona el número de niños que muestran bajos niveles de empatía con aquellos que son diagnosticados por trastorno de conducta. Es interesante lo que estamos hablando porque obviamente venimos desarrollando lo que es la violencia, venimos desarrollando lo que es el maltrato, ¿sí?, para entenderlo, ya sea en forma directa e indirecta, y quiénes pueden ser aquellos que ejerzan la violencia o el maltrato. Y ya dijimos que independientemente de que puede estar relacionado con la violencia de género, ¿sí?, o la violencia doméstica o intrafamiliar, también puede ser relacionado con la violencia por parte de los chicos. Es decir, cuando hablamos de violencia por parte de los chicos, estamos hablando obviamente de la educación que los padres le dan esto sobre lo que son los animales, ¿sí? Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora también de si uno pretende hacer una identificación del caso que se le puede estar presentando. Porque obviamente, si nosotros tenemos, por ejemplo, hay un animal,
en una casa de un vecino o de donde sea, y uno ve que esa familia tiene maneras disfuncionales de interactuar entre ellos, donde se ve o se hace ver mucha agresividad y demás, nosotros estamos tal vez con el previo dato de que tenemos ahí la posibilidad de que un animal está siendo maltratado, ¿sí? Independientemente de que están siendo maltratados tal vez chicos, ancianos, mujeres, etcétera. Pero podemos tener un gran indicio de que los animales también son maltratados en ese caso. Y muchas veces esos chicos que reciben desde los padres determinada situación disfuncional para el curso familiar también es para los animales. Es decir, que esos chicos puedan ejercer, como dijimos hace un momentito, donde los chicos asocian más al animal como un objeto, como cualquier objeto que se pueda romper, jugar, tirar, hacer lo que uno se le ocurra, y no como un ser vivo, ser sintiente, ¿sí? Donde hay que cuidarlo, donde no hay que maltratarlo, donde hay que protegerlo, y hay que cuidar la vida del animalito que tengamos enfrente. Estas personas con rasgos antisociales suelen puntuar alto en psicopatía. Durante la infancia, los asesinos en serie no pueden tomar represalias hacia los que les ha causado la humillación, por lo que optan por expresar esta rabia hacia los animales por ser débiles y vulnerables. De esta manera se encuentra que la selección de las futuras víctimas comienza desde la infancia. Si seguimos hablando de asesinos en serie, los estudios han encontrado que las personas que en la infancia cometen actos de crueldad hacia los animales utilizan el mismo método para matar a sus víctimas humanas como lo hicieron en sus víctimas animales. Bueno, esto es un dato obviamente de unos estudios que se han hecho. Ya vamos a hablar adentro del canal sobre psicología criminal y sobre diferentes perfiles criminales. Tenemos acá con la licenciada Natalia, hemos conseguido información al respecto y la vamos a estar brindando para ustedes. La vamos a relacionar con el derecho, ¿sí? También para que tengan precisión. Pero bueno, siempre tenemos que hacer notar nosotros de que hay mucha relación entre cómo es una persona violenta y cuáles pueden ser sus víctimas, ¿sí? No necesariamente tiene que ser otra persona, sino que también pueden ser animales, ¿ok? Sobre todo en momentos que tal vez la persona violenta no es, digamos, catalogada o no cometió ningún delito. Capaz que lo está cometiendo y no se da cuenta. ¿Por qué? Porque está maltratando a un animal. Pero bueno, es algo para todo esto que estamos hablando acá, es para siempre tener un aspecto de qué se trata. Acá hay que quedarse con los conceptos y luego obviamente profundizarlos basándonos en el caso que tengamos presente. Bueno, suscríbanse al canal de YouTube para más videos de derecho y criminalística y vamos a seguir hablando sobre los aspectos del derecho animal. Tengan presente de que queremos de este tema tratar de llegar a especificar lo más profundo posible. Después vamos a ver si hacemos una lista, una playlist en YouTube para que puedan ver todos los videos en forma seguida y para que también puedan ir puntualizando algunas cuestiones. Recuerden de que esto no es un curso, ¿sí? para probar nada, solamente damos algunos aspectos y solamente también sirve para complementar la información que ustedes tienen a mano. Bueno, les agradezco, mi nombre es Facundo, nos estamos viendo en la próxima. Chau, chau.